Vale. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas al quinto seminario de la Asociación Española de Teledetección, organizada por el grupo de jóvenes de la AET. Comentaros que este seminario ya se está grabando y que luego lo subiremos al canal de YouTube de la asociación, ¿vale? Para que lo podáis consultar cuando queráis. Un poco por si hay alguien nuevo aquí presente, pues comentamos un poco que la Asociación Española actualmente tiene 278 miembros y está compuesto por 13 grupos temáticos, desde grupos de cartografía LIDAR, de agua, SAR, entre otros. Y además está pues, el grupo de jóvenes que, bueno, pues que vamos poco a poco formándolo y en el a través del cual pues estamos tratando de lanzar este tipo de actividades, ¿no? Como la serie de webinarios mensuales que llevamos haciendo desde noviembre, que eso, lo dicho, todos los que hemos hecho hasta ahora están, o sea, sí están en abierto, pero la idea es que a partir de septiembre ya pues sean únicamente para los socios de la asociación. Nos han dado también financiación desde la asociación con la que esperamos en breves pues, poder sacar adelante unas becas que nos permitan realizar intercambios o estancias de investigación entre diferentes grupos que pertenezcan a la asociación. Y por supuesto, si todavía no eres miembro, aquí abajo tenéis el enlace a la página de registro. La página está un poco antigua, se está renovando, que esperemos que en breves ya tengamos la nueva versión, ¿vale? Eh, este es un poco el calendario de los webinars que hemos ido haciendo ahora. Como os he comentado, empezamos en noviembre y hoy, bueno, pues a 22 de mayo tenemos a Dominic, que un poco más adelante os lo presentará Mar. Y nada, recordaros que el 19 de junio tendremos a Emilio Chubieco, que nos hablará sobre cómo escribir un artículo científico y ya tenéis el registro abierto por si os interesa inscribiros a este webinar. Y nada, por último, si como miembros de la asociación tenéis alguna idea para algún próximo seminario que creáis que puede ser interesante, podéis escribirnos al correo del grupo de jóvenes con vuestras propuestas y veremos si podemos llevarlo adelante. Y con nada, con todo esto le doy paso a Mar para que presente a nuestro ponente de hoy. Muy bien, muchas gracias, Itzazo. Bueno, pues le damos la bienvenida a Dominique Roger y las gracias por estar en esta iniciativa y formar parte de ella. Él es investigador Ramón y Cajal en la Misión Biológica de Galicia, perteneciente al CSIC. Es licenciado en Geografía y Filología Hispánica por la Universidad de Colonia, en Alemania, y doctor en Geografía Física por la Universidad de Santiago de Compostela, donde allí, desde que hizo la tesis y más tarde, continuó estudiando la relación entre salud y clima. Entre los temas de los que tiene interés, pues se compone climatología aplicada, geografía física, biometeorología, salud pública, SIG, programación R, que todos sabemos porque él es muy activo en redes sociales, ciencia de datos y visualización de datos. Aparte es miembro del grupo de investigación en salud pública de la Universidad de Santiago de Compostela, secretario de la Asociación Española de Climatología y cofundador del 30 Day Chart Challenge, que ya nos dirá Dominic cuándo empieza para participar en redes sociales. Y bueno, pues nada, darte las gracias, Dominic, por estar aquí formando parte de esta iniciativa. Y bueno, después de la presentación tendremos esa parte de preguntas, si alguien tiene alguna preguntita. Y deciros que tenéis, como os ha dicho Jesús, ese botón de preguntas y respuestas, ¿vale? Si lo podéis poner por ahí, si no por el chat y las vamos recopilando, ¿vale? Bueno, Dominic, the floor is yours. Cuando quieras, puedes Muchas, empezar. Muchas gracias. muchas gracias, Mar, y gracias a los organizadores y por la invitación para estar aquí. Y buenos días, bueno, buenas tardes ya para a todos aquí presentes. Voy a compartir la presentación. Entiendo que ya se ve, ¿no? Sí, si lo puedes poner en modo Sí, 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 presentación. estoy en ello, estoy en ello. Sí, ahora sí, ¿no? Ahora Listo, perfecto. perfecto. Pues Ahora perfecto, sí. entonces empezamos. Creo que no hace falta más presentarme a mí mismo. El título, analizando datos, no cualquier gráfica, ¿vale?
por cierto, no fue, fue una idea de los organizadores. Pero me pareció bastante bien, bastante adecuado para este tipo de sesión que vamos a empezar. Em, lo que primero quisiera hacer es, sobre todo, daros un poco y explicaros un poco unos conceptos, un poco unos fundamentos sobre visualización, porque muchas veces la gente no ni siquiera sabe que existe realmente un cuerpo bastante importante, incluso científico, sobre visualización de datos. Y lo primero que hay que preguntarse es qué es una visualización o qué es un gráfico y qué es, por ejemplo, una infografía. Y aquí veis perfectamente una diferencia entre una infografía y un gráfico. A la derecha tenéis un gráfico que simplemente muestra anomalías de temperatura en Europa, eh, y es simplemente un gráfico que es bastante sencillo. Puede ser también un gráfico de varas o de líneas, ¿no? Y a la izquierda tenéis una infografía que ya no solamente es un gráfico, que ya incluye más información, contexto. Por ejemplo, aquí tenéis el gráfico principal, que son los muertes relacionados con calor y con frío en dos círculos proporcionales. Y digamos lo que va a pasar con este impacto, con este incremento de muertes atribuibles en el futuro con el cambio climático, y este contraste entre frío y calor. Pero no solamente eso, también os da opciones de adaptación, da un poco más contexto. O sea que no solamente es un gráfico, pueden ser múltiples gráficos, pueden ser acompañados por más información visual, pero también texto que puede explicar un tema, ¿no? Entonces, un gráfico en sí puede usar elementos visuales como gráficos, diagramas, mapas, y en el que intentamos resumir, es importante decir, resumir datos complejos en formatos visuales. Entonces, aparte de esto, tenemos, y eso es bastante importante, la idea de Graphic que es la alfabetización gráfica. ¿Por qué? Porque igualmente como debemos leer, debemos aprender a leer y aprender a escribir, debemos también codificar gráficos o datos. Entonces, aquí se separa realmente lo que es el decoding, o sea, que la decodificación de un gráfico, que es algo que hacemos todos y es bastante importante, donde tenemos que saber analizar, estructurar, leer y evaluar un gráfico y ponerlo en nuestro contexto. Y después tenemos el encoding, que es solamente crear el gráfico, que no, lo que hace es que necesitamos también tener conocimiento para dibujar, para diseñar y para crear y escribir, al fin y al cabo, un gráfico a partir de los datos que sean. ¿Por qué hacemos esto, esa comunicación visual? Pues porque nuestro conocimiento sobre todo se adquiere por la vista. Es que nuestro cerebro está diseñado sobre todo para tener esa capacidad de asimilar mucha información a través de imágenes. Porque tenemos la capacidad de reconocimiento de patrones visuales súper rápidos. Lo veremos ahora. Entonces, pero ¿por qué visualizamos datos? Aquí unos ejemplos, y realmente se puede resumir a un término realmente muy importante, que es la comunicación de datos. Comunicamos datos. Pero también nos sirve para detectar relaciones lineales, no lineales, permitir ver la distribución de datos, detectar outliers, anomalías, comprender e identificar patrones temporales, extraer conocimiento y, evidentemente, ayuda en la toma de decisiones. Aquí tenéis un mapa, tenéis dos gráficos, tipos de gráficos. No voy a entrar en detalle de estos gráficos, pero vamos viendo ahora ya más adelante ejemplos. Pero además, ¿por qué es tan importante visualizar? No sé si os suena, pero a estadísticos sobre todo es bastante conocido, que es el cuarteto de Anscombe, que son cuatro conjuntos de datos de X, Y, que en métricas estadísticas son lo mismo, son diferentes valores, pero son lo mismo. Si calculáis después la media, la varianza y la correlación, vais a tener lo mismo, los mismos valores. Pero lo curioso es que cuando dibujáis estos conjuntos, tienen un aspecto totalmente diferente. Con lo cual,
unas conclusiones, ya primeras conclusiones o una buena práctica en visualización de datos o en general cuando trabajamos con datos es visualizar incluso en pasos cuando estamos trabajando con datos. Es que solamente visualizar datos es súper importante para explorarlos cuando estamos empezando a familiarizarnos con datos. Pero ahora la gran pregunta que muchas veces me hacen o circula ahí, ¿pero qué hace una buena visualización? ¿Cuándo es un gráfico bueno? Pues David McCandless hace unos años publicó o diseñó esta infografía para explicar realmente las dimensiones que tiene una visualización y cómo justamente conseguimos con esta combinación la visualización exitosa. Y veis que hay unas cuatro dimensiones, que es la información, los datos, la historia, o sea, que el concepto de la historia, la idea detrás de nuestro gráfico, el objetivo de nuestro gráfico o de nuestra visualización y la forma visual. ¿Por qué es importante intentar o conseguir que los cuatro más se coincidan perfectamente? Porque, por ejemplo, podemos tener una forma visual eh, bonita, información correcta, pero una historia, un objetivo totalmente sin importancia. Entonces puede llegar a ser aburrido. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que en función de cómo nos movemos, o qué objetivo tenemos, qué historia queremos comentar, tenemos que intentar no solamente tener algo visual, una belleza, una apariencia muy bonita, sino también tiene que despertar el interés, tener un objetivo, una información relevante para el público. Y algo que muchas veces también olvidamos bastante rápido, que es que datos en sí, pero visualización sobre todo, no es objetiva, no existe objetividad, ni en los gráficos ni en los datos. Significa que tenemos que suponer que en todos los procesos que estamos haciendo en análisis, que hay una subjetividad que viene por nuestro conocimiento, por nuestro enfoque, porque al fin y al cabo lo que hacemos casi siempre es mostrar solamente parcialmente para el objetivo que tengamos. A lo mejor habéis visto que en los últimos años, sobre todo en periodismo, existe el llamado data storytelling, que es una forma un poco más avanzada, digamos, que podemos decir, de visualización, em, donde intentamos contar una historia, es que ir más allá de solamente poner datos en gráfico. Significa que, ¿qué son los principios realmente? ¿Cuándo conseguimos contar una historia? Por ejemplo, cuando los datos equivalen a las personas, cuando hay una conexión entre lo que estoy mostrando en datos y las personas que van a ver este gráfico. Cuando justamente los datos se relacionan con las personas, ¿no? También, sé que no solo equivalen, sino también se relacionan con las personas. Cuando hay una conexión entre persona y el gráfico. Y al fin y al cabo, cuando los datos deben relacionarse con las personas, es que hay que conseguir una conexión con la persona o más bien con la audiencia a la que me dirijo. Por ejemplo, a la derecha tenéis un ejemplo que es algo similar para España, que habéis visto al principio, un gráfico que había hecho. La idea aquí es simplemente mostrar el crecimiento de la población en Alemania desde 1950 a hoy, explicando cómo este crecimiento es condicionado por la inmigración. Entonces, se puede ver, por cierto, este tipo de gráfico ahora mismo se llama Connected Scatterplot, o sea que es un scatterplot, una nube de puntos, pero conectados y además ordenados por el año de ocurrencia entre las dos variables, la población total y la migración neta en este caso. Entonces podemos ver las esencias que voy a repetir varias veces que a mayores de dibujar la línea se añade información concreta para diferentes momentos para explicar qué ha pasado aquí.
Por ejemplo, en algún momento de ahí, en los años 2000, se explica qué es la expansión de la Unión Europea en los años 2000, sobre todo al este, que hubo un impacto en Alemania porque mucha gente del este se fue a vivir a Alemania. Entonces, hay historia que contar, eventos que resaltar, y se resaltan diferentes momentos, diferentes contextos para explicarlos. Y eso es una de las cuestiones que hay que llevar a cabo cuando estamos intentando diseñar un gráfico. Y realmente la cuestión aquí siempre es, Brent Dykes es un tío bastante bueno, que dice, Data visualization shows, but storytelling explains. Y eso es justamente lo que tenemos que tener en cuenta. Y eso pasa también en ciencia. En ciencia tenemos que intentar explicar, no solamente mostrar. ¿Y en qué consiste al fin y al cabo la storytelling? En diseño visual, en el contexto de comunicación, que es súper importante, tenemos que siempre tener en cuenta a quién me dirijo, la audiencia, y por otra parte los datos y la narrativa, o sea, qué tipo de historia voy a contar. Pero no solamente eso, para profundizar esto, un gráfico no es posible dirigirlo a toda la audiencia posible, no es posible. Tú tienes que dirigirte siempre a un público concreto, a una persona concreta, a una audiencia específica. No es posible comunicar a todos al mismo tiempo. Eso por una parte. Por otra parte, necesitamos siempre un objetivo. ¿Mm? Siempre hay que buscar qué es el objetivo de mi gráfico, qué quiero transmitir. O sea, qué es el mensaje que quiero transmitir y cómo lo quiero transmitir. O sea, con qué herramienta visual o, digamos, elementos visuales. Y por último, ya como dije, ¿a quién va dirigido? Entonces además tenemos diferentes fases. Tenemos la fase de percepción, donde el control está justamente en nosotros, los creadores de gráficos. Después viene la interpretación que, lleva, que depende de nosotros, pero también ya depende de la persona que va, de la audiencia. Y después, en la fase de comprensión, ya es que ya no tenemos ningún control, sino es la persona que la audiencia que lo va a interpretar y lo va a intentar eh, interpretar con su conocimiento lo que significa para ellos y lo que puede significar en su contexto individual. Después, hay que tener en cuenta que en la visualización tenemos diferentes formas. Podemos diferenciar la forma y la función. La forma puede ser estática o interactiva. La función puede ser explanatoria o exploratoria. Significa que tenéis que siempre tener en cuenta qué es mi objetivo, no solamente qué es el objetivo de mi gráfico, sino qué es ahora mismo mi tarea. Tengo que hacer una exploración, tengo que hacer una explanatoria. O sea que en función de lo que voy a hacer, el gráfico va a ser diferente. Va a tener diferente audiencia. Si es para mí, es diferente que para un compañero o para otra persona. Si estoy explorando datos, es diferente a presentar, comunicar resultados finales. En la exploración, evidentemente, lo que estoy haciendo es un análisis más sin hipótesis inicial y estoy intentando generar una hipótesis. En la presentación y comunicación final, yo estoy comunicando hechos conocidos, concretos que he obtenido y comunicar o verificar los resultados. Vamos a pasar a la teoría ya más de visualización y ahí una de las leyes de percepción visual más famosas es la Escuela de Psicología de Gestalt, que al fin y al cabo dice que nosotros siempre buscamos patrones visuales y eso lo veis aquí resumido. O sea que veis que la G y la E, hay diferentes tipologías geométricas, por ejemplo, una dirección común, nosotros vemos esta dirección común, vemos proximidad, vemos continuidad, aunque no veáis, por ejemplo, semejanza en la T, nosotros diferenciamos este bloque, estos círculos verdes respecto a los círculos negros, o por ejemplo el cierre de la A no está cerrado, pero nosotros vemos la A. O por ejemplo, figura fondo, estos efectos visuales también aparecen y están presentes cuando diseñamos un gráfico. Y una de las personas más importantes en
una semología de gráficos, y es Jacques Bertin en 1967, y que definió los primeros atributos de visualización con ciertas propiedades. Y esas propiedades son de detección casi inmediato, significa son milisegundos para el cerebro para verlos, interpretarlos y procesarlos. Y no necesitan ningún procesamiento adicional realmente por el cerebro. O sea que es que casi no nos damos cuenta y ya lo interpretamos así. Y eso es posición, forma, tamaño, color, tono, textura, orientación, ¿no? Después tenemos dentro, por ejemplo, la posición, una selectiva y asociativa, que es lo que hemos visto, que digamos, estos patrones, por ejemplo, vemos unidades, vemos separaciones por la posición en este caso. Y los atributos de visualización también se pueden, ya, mira cuándo fue, en 1980 ya, Cleveland y McGill ya vieron en experimentos que los diferentes atributos podemos ordenar de más preciso a menos preciso. ¿Qué significa? Que la extracción de información puede ser más preciso o menos preciso en función de qué tipo de geometría que estoy empleando en mi gráfico. Veis que perfectamente si es longitud, o sea que por ejemplo si es un gráfico de columnas, la precisión es muy alta. Pero si voy, por ejemplo, a color, a tono, ya veis que la precisión se pierde totalmente, es muy impreciso. También pasa, por ejemplo, con área de círculos o de rectángulos y también volúmenes. Y, y eso es algo que debemos tener siempre un poco en mente cuando estamos diseñando. Pero, espera, pero eso no significa que tenemos que hacer ahora solamente gráficos de columnas o varas, ¿no? También muchas veces, sobre todo en el caso de mapas, es importante destacar que depende también del objetivo. El objetivo, por ejemplo, si codificamos, por ejemplo, en un mapa, codificamos mucho con color, pero normalmente el objetivo no es extraer información exacta, valores exactos, sino ver patrones espaciales, ver qué está pasando, digamos, en el mapa, en el espacio. Y eso es algo muy importante tener en cuenta. Significa que también en los gráficos, a veces cuando usamos el color o otro tipo de atributo visual no tan preciso, tampoco es el objetivo extraer el valor exacto cuando comunicamos. Aquí veis un poco un resumen, evidentemente, lo veremos ahora también para colores. Nuestros atributos dependen también de nuestros datos. Si tengo datos, por ejemplo, números, yo puedo usar posición, longitud, ángulos y área, pero, por ejemplo, no puedo codificar, por ejemplo, el tipo de puntos, o sea, que es el tipo de símbolo, por ejemplo, para un dato numérico. No es posible. Mm, Y eso pasa también para otros tipos de datos, solamente es un resumen para recordaros que también hay relación entre, digamos, el tipo de atributo y el tipo de datos que tengamos. Y eso me lleva justamente a las paletas de color, porque eso es algo que es bastante esencial, que donde también se cometen malas praxis realmente. Existen diferentes tipos de esquemas. Tenemos las paletas enfatizantes, que es para alertar, por ejemplo, rojo, o por ejemplo, naranja o verde. Después tenemos esquemas secuenciales, que normalmente pueden ser multicolor o simplemente de un tono. Significa que tenemos, por ejemplo, a la derecha tenemos, por ejemplo, los grises o, por ejemplo, los verdes, pero también tenemos a la izquierda un poco una combinación entre verde y amarilla, lo que hace es que son multicolores, pero relacionados entre sí. Mm, Después tenemos esquemas de color cualitativos, donde los diferentes colores son diferentes, totalmente diferentes y son diferenciables. Después tenemos esquemas divergentes, donde habitualmente tenemos una clase digamos, de corte neutral,
por ejemplo, aquí veis que hay un gris, bueno, un gris claro y un amarillo claro. Entonces, esta clase puede estar presente o no. Es una clase intermedia. Normalmente se usan estos tipos de esquemas divergentes para anomalías. Por ejemplo, si tenemos una anomalía de temperatura para positivos, por ejemplo, se usa muchas veces los colores de naranja, rojos, y después para los anomalías negativos, por ejemplo, azules, ¿no? Pero puede haber una clase neutral para blanco, para ninguna anomalía, pero podemos también hacer una clase digamos, la de referencia que usamos entre 0,5 o menos 0,5, o sea que podemos añadir una clase intermedia que diferencia entre las dos extremos. Para paletas continuas ya veis que hay muchas, pero así en comentario general, por favor, los colores arcoíris son hoy en día ya un no-go, o sea que no se debe usar en ningún caso. Hay alternativas y veis aquí, por ejemplo, un ejemplo, qué pasa si uso sobre todo las más problemáticas que son Rainbow y Jet, que no se deberían usarse, sobre todo a cara de accesibilidad eh, en lo que vemos aquí, por ejemplo. Es justamente lo que pasa, por ejemplo, si uso la JET, que veis abajo, que en función del tipo de diferencia en color, pues puede ver o no puede ver o interpretar estos tipos de colores y eso no ayuda mucho en la accesibilidad. Eso pasa también tiene que ver con teoría de color, al mismo tiempo tiene que ver también con el contraste entre el texto, digamos, que usamos y lo que es el fondo. Aquí os recomiendo, hay herramientas que os dicen si el contraste, por ejemplo, entre dos colores, un color de fondo, un color de delante, que puede ser contexto o puede ser cualquier elemento gráfico, si es suficiente. Hay una normativa que es orientado para online, para web, pero como veis, en este caso también sirve realmente para cualquier creación de un gráfico que puede ser online o puede ser impreso. Entonces que hay unas escalas. AA sería el contraste más alto posible, pero por ejemplo hay otros contrastes que no son suficientes y suspenderían, digamos. No voy a entrar más en esto, pero os recomiendo, esto es muy importante. Después, elementos del gráfico. Evidentemente hay muchos elementos. Igualmente como en mapa, hay muchos elementos diferentes que podemos encontrarlos. Por ejemplo, el título, subtítulo, ejes, rejilla, geometrías, facetas, leyendas. Y los elementos básicos, que son puntos, líneas, planos, ángulos y volúmenes. Después, la regla, que también, digamos, no la regla, tampoco me gusta hablar de reglas, pero, y ya veremos por qué después. La cuestión aquí es que es una cosa que creo que hay que decir. No todos los elementos de un gráfico necesariamente deben estar presentes para ser un gráfico. Hay el dicho, sobre todo en mapas, en cartografía, que el mapa solamente es un mapa cuando tiene escala y norte. No es así. Aquí lo mismo. Hay justificación para no poner un título o no poner, por ejemplo, un eje o las etiquetas en ciertos puntos. Eso no significa que es recomendable en ciertos momentos para comunicar. Más cosas. Y ya vais viendo ahora que empiezo a introducir cada vez más buenas prácticas, que es lo que realmente se debería decir, hablar de buenas prácticas y no decir reglas, normas, y eso es algo que no se usa hoy en día. Entonces, por ejemplo, aquí os pongo unos ejemplos de ejes y algo que suele pasar, sobre todo porque me concentro ahora mismo en la de las fechas, porque eso es lo más frecuente que he visto, que es la gente intenta poner etiquetas para eje X en series temporales todas las fechas posibles. Eso no es necesario, no hace falta. Primero, ponerle la etiqueta, en este caso vertical, es malo, porque eso hace que yo tenga que girar mi cabeza. Y segundo, si son muchos como aquí, es que son demasiados, es que es demasiada información, demasiadas marcas para que no nos da ninguna información realmente. Es más recomendable, ideal, simplemente usar un intervalo racional entre diferentes marcas.
Se puede dejar, digamos, marcas intermedias, pero sin etiqueta. Eso pasa también para la parte numérica, como veis en Masari, ¿no? Y solo un comentario así rápido. Existe hoy en día la llamada gramática de gráficos que no solamente existe en R, en ggplot, si alguien sabe programar y si es familiar con programación, pues se usa sobre todo la conceptualización de la gramática de gráficos, que al fin y al cabo es una sintaxis propia para gráficos, una semántica que se emplea realmente en muchas herramientas y se ve que al fin y al cabo usamos diferentes capas. Por ejemplo, la capa primera es los datos, después se mapea eh, a diferentes ejes, se añade la geometría, se aplica estadísticas, se aplica facetas para múltiples gráficos, se analiza el sistema de coordenadas. O sea que se hacen muchos pasos, que es una gramática y una sintaxis bastante común que se usa hoy en día en muchos paquetes y herramientas para crear gráficos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos agrupar toda la variedad de gráficos en sus múltiples formas, combinaciones y funciones que probablemente algunos, normalmente tengo la sensación que la gente no sabe que existe más allá de un gráfico de líneas y barras, existen muchos tipos de gráficos y justamente es algo que recomiendo siempre mirar un poco qué tipo de datos tengo y qué tipo de gráfico podría llegar a ser. Y no siempre tiene que ser siempre el clásico de líneas o de barras. Existen tres opciones por cómo podemos agrupar. Por geometría, pues que barra, líneas, puntos, que es lo menos común. Después tenemos por su naturaleza el objetivo de nuestros datos. Tenemos series topales, tenemos datos discretos. Eh, O por su objetivo, o sea que relaciones, comparaciones, series topales, o sea que ver, por ejemplo, tendencias, series topales. Eh, y eso hace que realmente lo óptimo sería una combinación entre objetivo y naturaleza. ¿Qué naturaleza tengo de datos y qué objetivo tengo? Quiero hacer comparaciones, quiero ver relaciones, quiero ver series temporales, o sea que tendencias en series temporales. Entonces, hay un vocabulario visual importante que es este gráfico de Financial Times que hicieron, que es bastante bonito, y lo tengo por cierto aquí en mi despacho, aquí colgado, grande, um, que resume un poco en diferentes categorías, y vemos ahí desviación, correlación, ranking, distribución, series temporales, o sea, cambios sobre el tiempo, magnitudes, espacial, pero espacial va un poco aparte y no lo vamos a tocar, desgraciadamente, hoy es que no da el tiempo. Y después flujos, por ejemplo. Pero también hay otras formas, por ejemplo, evidentemente, cuando incluimos también el dato, porque antes solamente era, digamos, más bien su objetivo, pero ahora si vamos por su naturaleza, como el dato, o sea, si es cualitativo, si es discreto, si es continuo, pues podemos ampliar y complicarnos mucho más. Y hay una página que se llama Data to Biz, es muy bueno eh, y ahí existe un esquema más complejo donde se combinan justamente las dos. Se combina un poco qué vamos a hacer, o sea, que si es una serie temporal y qué tipo de variables tengo. Tengo dos variables, tengo una variable, tengo una variable numérica combinada con una discreta. O sea que podemos ir viendo qué tipos de gráficos nos abre con nuestros datos que tengamos. Y esto es, por ejemplo, esto lo que veis aquí es justamente de esta página porque el mismo autor de esta herramienta, de esta clasificación, lo que hizo es también, y veis aquí unos de varios enlaces, em, páginas web específicos para, sobre todo para lenguajes de programación. Por ejemplo, puede ser R fue la primera, después llegó ya Python y G3 también hace poco existe. Significa que podéis entrar y podéis elegir un tipo de gráfico y después os da ejemplos cómo crearlos, cómo hacerlos en programación sobre todo. Vamos a empezar a ver algunas buenas prácticas, algunas cuestiones específicas para, yo diría, para dos tipos de gráficos principales, sobre todo, que es de columna o columna barra y línea. Y veis aquí
que una de las cosas que solemos hacer siempre es, por ejemplo, ordenar las columnas. A no ser que, y ahí viene la excepción, si nuestra categoría que tengamos para nuestras columnas tengan un orden natural. Por ejemplo, la edad, aunque sea categorizada, tiene un orden lógico. No podemos empezar a ordenar las columnas de más magnitud a menos. Cuando estamos haciendo columnas agrupadas, por ejemplo, como vemos aquí a la izquierda, siempre, si son muchas, es bastante complicado de poder extraer la información correctamente. Entonces, hay otras alternativas. Siempre hay que buscar ver si existe una alternativa más eficaz, eficiente o eficaz en la comunicación, como por ejemplo puede ser el Dumble plot que veis a la derecha, que es la misma información, pero en diferentes formas de visuales. Y a mí, personalmente, a mí me gusta más el Dumble plot para este caso que las columnas agrupadas. Em, También existen, y eso es algo que creo que hay que buscar a veces, ser creativo, buscar, a lo mejor a veces llama la atención con alguna cosa, un elemento visual no tan común. Por ejemplo, en este caso concreto es que no solamente se usa la longitud de la columna, sino también el ancho de la columna para representar, en este caso, por una parte, digamos, la producción eléctrica según renovable, no renovable, pero por otra parte también la producción total de cada país. Y eso es el ancho. Significa que yo puedo usar diferentes elementos geométricos a mayores o no tan habituales para comunicar incluso información más compleja o más, para poner más contexto, no solamente una idea más parcial, ¿no? Por cierto, en general no es posible comunicar o mostrar todos los datos. Hay una regla que yo no puedo mostrar todos los datos. Yo tengo que elegir, tengo que elegir la parte que explica mi objetivo, mi idea que tengo que comunicar. Entonces, a veces, muchos gráficos hay que decir que solamente cuentan habitualmente solamente una parte de la historia, una parte de lo que hay en los datos. Vamos a gráficos de líneas. Algo muy habitual, por ejemplo, es en algunas herramientas ver, por ejemplo, la interpolación de datos. Significa que veis que, por ejemplo, Excel, que ha hecho mucho daño en otras unas cosas, que veis, por ejemplo, líneas curvadas, que veis aquí, por ejemplo, en el gráfico a la derecha, o sea, a la izquierda, pero el segundo, y es una curva más suave, parece bonito, pero realmente habría que pensar si esta interpolación, porque realmente cuando hacemos un gráfico de líneas hacemos interpolación, si eso tiene sentido o no, porque claro, si es, por ejemplo, temperatura como es a la derecha, tiene sentido que haya interpolación entre dos puntos, porque posiblemente más o menos el valor real entre los dos puntos va a estar ahí. Pero, por ejemplo, para ciertos tipos de datos eso no es correcto. Hay que siempre poner en el contexto qué tipo de datos realmente tengo. Y vemos aquí otro ejemplo, que es, por ejemplo, son los precios diarios. Y evidentemente, el precio diario, por ejemplo, no podemos poner ni una línea no interpolada, incluso no lineal o no lineal, sino tiene que ser una escalera, porque al fin y al cabo el precio fijado hoy va a estar vigente hasta mañana, hasta el siguiente momento cuando se actualiza. Y eso es donde se usa, por ejemplo, este tipo de línea de escalera. Después, en general, recomendación se llama direct labeling. Significa que no usar leyendas, sino intentar conseguir que la información respecto a diferentes líneas, a diferentes elementos de mi gráfico, también en barras, esté directamente etiquetada. Y en este caso es recomendable poner, por ejemplo, las etiquetas al final de mi serie temporal para mostrar hasta aquí ha llegado el valor de cada país, para ver, digamos, qué es el último valor disponible en este caso. También algo que se confunde, voy a hablar otra vez de ello, sobre todo en el caso de gráficos de varas o de columnas. En gráficos de línea no tiene que empezar de cero, a diferencia de un gráfico de varas o columnas. El gráfico de varas y columnas siempre empieza en cero. Es la baseline por defecto que dan y debe ser. No, sí, sí.
En el caso de líneas no es así. Aquí hay que jugar y hay una mayor complejidad y depende mucho del tipo de datos, pero en principio, de forma general, no hace falta. Porque además se hace vemos aquí, por ejemplo, este ejemplo, y se ve claramente que a las izquierdas no veo nada, no veo una línea casi sin fluctuación. Eso es realmente es engañar realmente a la gente. Alternativas a líneas, por ejemplo, son los Running Stripes, los famosos códigos de barras. En este caso es un ejemplo de la contribución diaria de renovables a la generación eléctrica en España. Son datos diarios desde 2011 a hoy. Y, por ejemplo, veis también la forma de quitar, intentar añadir alguna información concreta, por ejemplo, como en este caso, la contribución más alta registrada hasta este punto, hasta este momento que fue en noviembre de 2023. Solamente un comentario así breve sobre gráficos de tarta. En principio, en general, evitarlos, no usarlos, porque son gráficos en principio que no son fáciles de interpretar, por también el número de categorías que se suelen usar, por la dificultad de extraer información de gráficos de data, porque al fin y al cabo lo que vemos son áreas y cuando las diferencias son pequeñas, cuando son muchas categorías, esto complica mucho. Además, no permite la comparación directa entre diferentes gráficos de data. Hay alternativas como, por ejemplo, los gráficos de gofres o, por ejemplo, a la izquierda tenéis un gráfico que se llama Moonchart, que son gráficos similares a una tarta, pero realmente lo que refleja se inspira en la luna. Y a la derecha tenéis la alternativa perfecta, que son varas acumuladas, apiladas, perdón. Después, un comentario sobre boxplots. Boxplots que son ampliamente usados, sobre todo en ciencia, y aquí tenéis que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque veis aquí una cosa interesante, similar a lo que hemos visto en el conjunto de, no me acuerdo, el conjunto que vimos antes, que también daba mismos valores, pero en este caso es visualmente, da, digamos, los mismos valores y es un problema porque veis que el grupo 1, 2, 3, en el box por la izquierda se ve lo mismo, es lo mismo. Si vais a la derecha, veis que si añadimos los puntos en las observaciones reales, vemos diferencia entre el grupo 1, grupo 2 y 3 muy grandes. Y además escribimos también el número de puntos se diferencia mucho, es que hay un grupo 150, otros 25, otros 75. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo tener en cuenta que los boxplots a veces engañan. Engañan y la alternativa debe ser siempre, por ejemplo, usar una combinación entre diferentes tipos geométricas. Por ejemplo, puede ser en un density plot, o sea que una distribución de densidad, los puntos reales distribuidos de forma aleatoria o bien de tal forma que no se sobrelapsen. Hay algoritmos para ello. O, por ejemplo, y después el boxplot sí se puede añadir a maneras. Y vemos aquí un ejemplo bastante bonito, que por cierto, este tipo de gráfico se llama gráfico de lluvia, o sea, es un rain cloud, una nube de lluvia. Eso. Y es bastante útil muchas veces para ver la distribución, ver cómo se comporta una variable más allá de un boxplot. Alternativas a Boxplot. Por ejemplo, a la izquierda lo que veis es un Boxplot combinado con que se llaman Peace Farms, que son al fin y al cabo puntos aleatorios, pero de tal forma que no se sobrelapsen, en principio. Y lo veis aquí abajo, colocados algorítmicamente para que se agrupen, pero no se sobrelapsen. Y arriba tenéis el ejemplo de jitter, que es lo habitual, que sí donde hay sobrelapse entre puntos, porque son aleatorios, pero no se evitan que se sobrelapsen. Alternativas sobre distribuciones. Por ejemplo, usar percentiles. Eso también sería una combinación entre percentiles y un density, por ejemplo, como veis aquí, donde se ve perfectamente los diferentes, una barra que indica los diferentes percentiles para la distribución de los datos que tengamos. También quería hacer un apunte sobre tablas. Tablas son gráficos. No olvidemos, son gráficos. Entonces, si son gráficos, también podemos usarlos. Y
aunque tienen sus inconvenientes, su complejidad, pero hoy en día, por ejemplo, aquí os pongo para R, existe un paquete que se llama GT, que son un paquete súper potente para crear gráficos súper bonitos. Por ejemplo, podemos crear estos tipos de gráficos, de tablas, de lo más simple incluso a lo más complejo, con gráficos incrustados, o por ejemplo aquí incluso con heatmaps, o sea que un mapa donde dibujamos en cada celda un color respecto a la variable que estamos mostrando, o incluso añadiendo columnas de varas. O sea que podemos hacer gran complejidad en gráficos, en este caso en tablas, y no podemos o sea, descartar siempre esa posibilidad y podemos intentar hacerlo y combinarlo y añadir una riqueza mayor. Además, permite justamente una cosa que olvidamos, porque la extracción aquí del dato es exacto, es el más exacto posible. Vamos a pasar a buenas prácticas. Primero quiero decir que existen unos cuantos mitos, incluso existen más mitos, pero que quería es, evidentemente todo lo que veis aquí son mitos, que no son correctos. O sea que a veces, por ejemplo, uno de los mitos que muchas veces leo es, visualización de datos consiste en hacer las cosas bonitas. Ya, como habéis visto hasta ahora, creo que no es la tarea. La tarea es comunicación visual, intentar llegar a vuestra audiencia, intentar comunicar vuestro objetivo. Y eso significa que también una buena visualización de datos es fácil de conseguir. No, no, es que sinceramente que me ha llevado a veces días y días en crear un gráfico, porque dándole vueltas no solamente en diseñar y tener la idea, sino también evidentemente en algunos casos es una cuestión también de informática, a veces de programación, cómo consigo esto programando. Y después tenemos cuestiones como la visualización de datos es el objetivo final. Y hemos visto antes que no, que ya dentro de la exploración de nuestros datos ya tenemos que visualizar. Es esencial para no cometer errores, pitfalls que se llaman, ¿no? Errores en nuestro flujo de trabajo. Después tenemos la idea que ya hemos visto también, que la visualización de datos es siempre objetiva y precisa, y no es el caso. Visualización de datos es universal. Ya sabéis que al principio dije, la audiencia hay que dirigirse siempre a una audiencia específica, con lo cual yo no puedo comunicar al mismo tiempo para un niño de 5 años como a un adulto de 30. Es imposible. No puedo comunicar de misma forma a una persona con un nivel educativo de secundaria que un científico de alto nivel académico. Que es imposible de comunicar de forma similar. Después, gráficos deben ser fáciles de entender. Aquí hay confusión. Em, Deben ser simples. O sea que en el sentido que hay que diseñar de tal forma que son simples, pero no tienen que ser fáciles de entender, porque la facilidad, al fin y al cabo, depende de la complejidad de los datos, y la complejidad de los datos depende de la complejidad muchas veces del gráfico. Pero otra cosa es que tú, como diseñador, has hecho el gráfico de tal forma que tú, de forma simple, puedes seguir entender el gráfico. Mala práctica. A ver, normalmente, no, normalmente solo se habla de buenas prácticas y ya está, pero a mí me gusta ahora a empezar con mala práctica. Y esos son dos ejemplos que creo que uno de los casos, por ejemplo, el caso de la izquierda, que fue hace unos años, que fue bastante polémico, porque al fin y al cabo aquí viene también la cuestión de ética, mm, de responsabilidad en creación de gráficos. Aparte de los errores que hay en la EGX, que ya veis que hay una fecha, el año está girado verticalmente y bueno, eso es una cuestión secundaria. Pero realmente el problema está que tenemos un gráfico de barras, o columnas, en este caso columnas, con una baseline en cero. Y la variable detrás es la temperatura media anual y realmente no existe un cero natural, porque recordad que los columnas realmente están orientados a cantidades. Cantidad. Temperatura no es una cantidad. Si nos ponemos en serio, debería poner ni cero.
sino 273 negativos, porque ese es el cero absoluto de la temperatura. Y entonces ya ves que probablemente la variabilidad en la temperatura ya estaría casi invisible, es imposible de ver. Y eso es aquí una manipulación, porque se hace para comunicar de forma falsamente que la temperatura media anual en España no ha aumentado, es que no hay cambio climático. Después a la derecha tenéis un ejemplo sigue usando el Ministerio de Transición Ecológica, que usa ahí las barras, pero no es anomalía. Anomalía sería correcto, pero no, es que es la temperatura y se sigue poniendo una baseline cero. Con lo cual tampoco es correcto, sigue siendo incorrecto. Volvemos a hablar del gráfico de Tafta y vemos aquí ejemplos que no se debe hacer. Se puede usar, sí, pero con muchísimo cuidado. En general, recomendación, evitar, no hacer. Primero, el límite más o menos de categorías está en unos cuatro o cinco y no más. Entonces, cuando tengo más, hay que poner siempre una categoría que se llama otros o qué sé yo, lo que sea, para agrupar, para resumir. Después, a la derecha veis un caso que primero también tenemos que ordenar siempre el gráfico correctamente, de empezar siempre en 0 grados y después empezar digamos, añadir lo demás. También algo muy habitual es que hay gente que hace un gráfico de tasa con sumas que van más allá del 100%, que es incorrecto. O, por ejemplo, si queremos comparar dos categorías, como veis aquí, smartphone y tablets, el gráfico no está hecho para ello, sino ahí debería ser un gráfico de columnas eh, apiladas. Bueno, esto ya, eso es el no-go total. Eso, ya, como dije, Excel ha hecho mucho daño y sigue habiendo gente que sigue usando los gráficos 3D. No entiendo por qué, pero es que la justificación es la tridimensionalidad en gráficos. No hablo de mapas. No añade nada. No tiene ninguna información. Significa, si yo no añado ninguna información relevante, ¿para qué lo hago? Bonito tampoco queda, digo yo. Entonces, eso es lo primero. Em, y además lo que hace es que dificulta realmente la extracción de información porque esa tridimensionalidad y nosotros tenemos dificultad en extraer información ya en per se de gráficos, no es tan fácil. Pero es que con la tridimensionalidad añadimos todavía más dificultad para poder extraer información, con lo cual realmente es contraproducente. Veis aquí a la derecha, pues ya sabéis, un gráfico de un poco de broma, ¿no? Eh, eh, ¿Cuántas veces realmente se usa un gráfico tridimensional y cuánto realmente hace falta? Pues ninguna vez. Es que eso sí. Vale. Mala práctica, por ejemplo, también y aquí es una buena práctica al mismo tiempo, es que, por ejemplo, ponemos aquí un gráfico de varas y veis que tenemos un cero, eso está correcto, pero damos color a todos los países. Que es un mosaico de colores impresionante, pero no ayuda en nada. Una buena práctica en general, por cierto, es cualquier elemento que añadimos al gráfico tiene que ser funcional, significa tiene que tener una función para la audiencia. Si no tiene, quítalo. Y en este caso, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, lo que veis a la derecha, simplemente resaltar una parte de las columnas. Por ejemplo, en este caso se resaltan aquellos países que están encima de la media, por ejemplo. Y ya está. Eso es comunicación eficiente en este caso para comunicar una perspectiva sobre esos datos. Uno, porque puede haber más, se puede dar la vuelta a este gráfico también, ¿no? Buscando otras perspectivas, otras historias de los mismos datos. Lo mismo pasa se llaman gráficos de espaguetis. Significa es que son gráficos con líneas que añaden 100 líneas o 5 líneas, ya son muchos,
y no se ve nada. Y además cada línea tiene su color. No es ideal. Ideal sería, por ejemplo, hacer múltiples pequeños gráficos que separan cada línea en su contexto y aún así permiten la comparación. Entonces, los consejos realmente aquí se pueden resumir en unos 7, que son mostrar los datos. ¿Qué significa? Presentar los datos de manera clara y directa. Significa que reducir el desorden visual. Significa eliminar los elementos innecesarios, usar espacio blanco. A veces la gente tiene miedo a usar blanco. Es como si, ay, no puede quedar ningún hueco de blanco. No, no, no. Necesitamos blanco. Blanco es importante. Blanco es bueno. Entonces, aquí hay que intentar, justamente lo que digo yo, eliminar los elementos innecesarios significa que no tengan función y acoplar la información. Acoplar la información significa que hay que interpretar. Tú como creador tienes que interpretar la información de tal forma y ver qué es lo que quiero comunicar, qué es el objetivo, qué es la información que quiero poner y ser consciente que yo no puedo comunicar todos los datos al mismo tiempo ni para toda la audiencia. ¿Qué más? Etiquetas directas en la línea de contexto, es lo que hemos visto ya. Entregar gráficos y texto, usar el texto, no tener miedo al texto, añadir texto, explicaciones, contexto. Después, evitar el efecto de gráfico de espagueti, que es lo que habéis visto antes, o sea, que tiene demasiadas líneas. Después, empezar con gris es una recomendación muy interesante siempre desde el principio. Centrarse en la función y el usuario, como ya dije. Elegir el tipo de gráfico más adecuado, lo que hemos visto antes, mirar en función de mis datos qué puedo llegar a hacer. Después tenéis, aquí veis que más o menos es lo que está en este gráfico, ¿no? La audiencia, es que el objetivo qué tipo de audiencia tengo, etiquetar los datos, limpiar los datos bien, resaltar la información relevante para mi objetivo, coger la herramienta más adecuada para lo que quiero, para mis conocimientos, por cierto, y para mi objetivo, para el tipo de gráfico que quiero y elegir el gráfico correcto, el tipo de gráfico. Volvemos un momento a buenas prácticas, a decir buenas prácticas y mejores prácticas. Mejor decir buenas prácticas. Mejor significa que exista algo óptimo, es que existe un máximo, un gráfico perfecto, y no es así. Y después, dentro de buenas prácticas, normalmente se debe realmente hacer referencia a ideal, efectiva o no ideal, no efectiva. Evitar justamente el uso de incorrecto, correcto, norma, regla, no existe como tal. Tenemos bastante libertad de diseño y de interpretación. No existe en este sentido. Eso lo vemos aquí. Por ejemplo, eso es un ejemplo bastante de buena comunicación de las extensiones del hielo ártico. Y veis perfectamente que se añadía mucho contexto con diferentes informaciones para diferentes momentos de esta extensión durante los diferentes años. Además, veis que aunque hay muchísimas líneas, se ha usado, por ejemplo, para gran parte de las líneas un gris, para que estén un poco más en el fondo como contexto de datos, pero se enfoca sobre todo unos cuantos años concretos que tienen otro color para indicar cómo vamos ahora mismo en este momento, ¿no? Y después veis también una cosa interesante en el RGI, veis que tenéis no solamente la extensión en kilómetros cuadrados, sino también incluso añade un poco de decir, mira, esto equivale al tamaño de Canadá, para que la gente sepa, a ver, cuánto hay realmente eso, ¿no? Como dije, mostrar los datos, reducir el desorden significa reducir las líneas de cuadrículas, las marcas, las sombras y que ocultan los datos reales. Solo dejar el dato. Significa evitar, por ejemplo, los gráficos de espaguetis, como veis aquí, que pasamos de un gráfico con muchos colorinches a un gráfico con grises y después destacando unos cuantos países. Y eso es importante, lo último, porque yo tengo que poner el enfoque en mi objetivo y eso hace que, aunque son los mismos datos, puede ser que uno pone el enfoque, la idea en una cosa y el otro en otra cosa. También incluso puedo quitarme todo lo gris porque tampoco hacía falta. Y incluso, ¿dónde etiqueto los países? Pues al final, en series temporales, habitualmente siempre al fin. Y así yo puedo hacer una comparación mejor, incluso un ranking, porque yo veo ahora al final qué ranking existe en este caso de estos países.
para esta variable, ¿no? Como dije antes, empezar con gris. Y en la fase exploratoria, por ejemplo, puedo empezar a añadir un poco de color, pero en la exploratoria, o sea que en la comunicación final lo reduzco otra vez a solamente esta parte que quiero resaltar, donde quiero concentrarme cuando estoy explicando mis datos o mi gráfico, ¿no? Después, gráficos de radar polares, por ejemplo. Sí, pero justamente cuando son datos circulares. O sea que un gráfico de radar es súper útil cuando son realmente datos circulares, como en este caso concreto que hice hace unos años, ¿no? Por una parte tenemos la distribución de cuándo, con qué frecuencia se alcanza la máxima, mínima, a qué hora, ¿no? Por una parte, por otra parte, la distribución de las orientaciones en las costas en Europa, eh, o sea que hacia las diferentes orientaciones geográficas. Eso, por ejemplo, son posibilidades reales que se pueden hacer. O sea que si un dato es circular, sí, merece la pena incluso hacer un gráfico circular. Más consejos. Alejarse de la mentalidad, que es algo que yo, es lo que más odio. Sinceramente, es lo que más odio cuando yo me enfrento a personas que me dicen, así es, siempre lo así hemos hecho y no cambio un coma. Y yo, vale, perfecto, genial. Entonces, cerramos el chiringuito, nos vamos. Veis que, por ejemplo, aquí tenéis un gráfico de líneas, pero también podemos hacer justamente un heatmap o un gráfico de código de barras, como hemos visto antes. Por ejemplo, también es un ejemplo, es inefectivo y efectivo en la comunicación. El gráfico de líneas es súper útil para tendencias y series temporales. Así que, por ejemplo, un gráfico de columnas, sobre todo si son muchas, llega a ser ineficiente. No llega a ser muy buena comunicación para comunicar la idea que hay detrás. Incluso aquí, en el caso de ejemplo, se podía, por ejemplo, las etiquetas que están ahí como una leyenda, se pueden poner directamente al lado de las líneas y ya ahorramos una leyenda. Pues algo que también veo mucho es poner, por ejemplo, eh, en la leyenda el título leyenda. No hace falta poner leyenda sobre leyenda, es que ya se sobreentiende que es la leyenda. El aspecto ratio, por ejemplo, es algo que es siempre complicado, pero tiene impacto. O sea, que tiene impacto en el sentido que si yo hago un ratio entre X y Y demasiado grande o demasiado pequeño, pues puede tener impacto en cambios, por ejemplo, en una curva. Con lo cual, el ratio orientativo está en un 16 a 9, pero eso depende de cada uno. Hay que buscar racionalidad en este sentido. Por ejemplo, en este caso veis que cómo cambia la perspectiva, la percepción de los mismos datos en función de cómo cambio el ratio entre X y Y. Después, también no tenemos que usar siempre ejes, podemos reducirlos, podemos dejar sin ejes, podemos solamente poner, por ejemplo, los valores, por ejemplo, en el caso de gráfico de barras es súper común, solamente dejar el valor, pero sí la geometría, ya está, y dejar fuera ejes. O, por ejemplo, a la derecha tenéis un slope chart, se llama, pues con dos puntos temporales y solamente esto. Y no tenéis ni siquiera información sobre y en el sentido de numérico no hay un eje que pone todos los marcadores, sino simplemente se destacan algunos cuantos en países, con lo cual más o menos hay una guía sobre dónde se sitúa. Después está información relevante con etiquetas que ya hemos visto varias veces, como aquí en este ejemplo también. Esta información es súper relevante para comunicación visual. Algo que también suele pasar, es una mala praxis, es usar mal un tipo de gráfico. Por ejemplo, en este caso, no podemos usar un gráfico de líneas que por su propia geometría lo que hace es conectar. Entonces, no podemos conectar diferentes categorías que no tienen relación entre sí. Por ejemplo, como en este caso concreto, ¿no? Normalmente líneas son para datos temporales. Hay algunas cosas más, pero en general para conexiones y datos temporales.
¿Qué puedo hacer, por ejemplo, en un gráfico de varas o de columnas? Por ejemplo, siempre puedo destacar uno, o sea, que destacar un valor concreto, puedo, por ejemplo, alertar sobre algo o bien diferenciar diferentes grupos de mis datos. Eso es algo, por cierto, que es reciente, que alguien ha hecho algo que es un problema. En general, si yo hago un gráfico de columnas apiladas o a 100% o bien absoluto, siempre tenemos el problema que no es tan fácil de saber qué es el total o bien comparar, digamos, los diferentes subgrupos, que siempre hay que decidirse qué quieres hacer, ver los subgrupos y qué es ver los totales. De todas formas, en general, la recomendación es siempre poner primero la categoría principal que quieres mostrar y además em, aquí, por ejemplo, lo que se puede hacer justamente, lo que se empezó a hacer es añadir, por ejemplo, una sombra grande al gris para mostrar a mayores el total, digamos, para poner un poco contexto. Eso que dije también varias veces, muchas veces hay que decidirse qué es mi objetivo. Yo no puedo hacer todo a la vez. A no ser que también podemos añadir más gráficos, no solamente puedo hacer un gráfico para mostrar diferentes aspectos. Consejos también. En el mismo modo del boxplot, el gráfico de barras o columnas con error bar, o sea, con el error, es bastante hay que tener mucho cuidado porque vemos aquí, por ejemplo, en los diferentes tipos de distribuciones hace que tengamos un mismo valor, pero después realmente vemos que la distribución de los puntos es diferente. Significa que tenéis que tener mucho cuidado y a veces es mejor usar justamente puntos, o sea que un jitter o las distribuciones reales de las observaciones que usar un error bar con una barra. Ya dije, una cosa es visualizar los datos, otra cosa es visualizar el mensaje. Hay que diferenciar. Una cosa son los datos, otra cosa es lo que realmente quiero tener como mensaje para la audiencia. Aquí solamente unos puntos así. Son diferentes estrategias para hacer justamente anotaciones, ¿no? Por ejemplo, puedo anotar un marcador concreto, puedo destacar una línea, en este caso, de un producto, o bien al final de mi serie puedo añadir los valores finales para indicar como punto final cómo quedan los valores. También una cosa que está relacionada con lo que he dicho antes, no podemos pretender que son todos datos complejos, que metemos todo en un gráfico, sino, como veis aquí, hay que a veces romper, dividir los datos para conseguir una comunicación más fácil, que en este caso es, por ejemplo, dividir un gráfico en diferentes subgráficos o múltiples pequeños. Casi estoy terminando ya, entonces, sobre plataforma, solamente así un comentario breve porque evidentemente eso es teoría, claro. Después tenemos diferentes herramientas que podemos usar. No siempre tiene que ser programación. Yo hago programación, pero hay gente que también hace gráficos muy buenos, incluso con Excel, aunque ahí hay que trabajar bastante. Eh, Data Wrapper es una herramienta libre que es muy interesante. Power BI, Tableau, Looker son herramientas todos online que podéis usar. Después, evidentemente, tenemos programación, tenemos Observable, que es un lenguaje exclusivamente para gráficos. Tenéis Python con librerías como Plotline o Matplotlib, o tenemos R con ggplot o tmap, tmap es para mapas. Pero ggplot también, evidentemente, puede hacer mapas. ¿Y qué más? Después, derechos recomendados. Aquí un poco así, bueno, autobombo también al mismo tiempo, porque ¿cómo puedo mejorar mi visualización? Pues lo más fácil es participar en retos, estar en la comunidad de visualización de datos, porque ahí es que es enorme y estamos en muchas redes. Normalmente estamos en LinkedIn, estamos ya en Blue Sky, X está casi muerto, ya no sé, porque ya casi no pintamos nada. ¿Y qué hacemos? Por ejemplo, existen diferentes
diferentes formas. Por ejemplo, el Tidy Tuesday es un tópico interesante porque está orientado a R, pero por ejemplo tenéis cada semana un tema, unos datos concretos que hay que trabajar e intentar visualizar algo, contar algo con los datos. Hay otra que es la 30 Day Chat Challenge, que es la que iniciamos Cedric Schera, un amigo que vive en Berlín, y yo hace unos cuantos años, que os explico ahora porque vamos a verlo, y la 30 Day Map Challenge, que es lo mismo, que es el reto hermano, digamos, y en este caso veis que este año ya fue en abril 2025 ya. La siguiente edición va a ser el año que viene en abril, y la Map Challenge normalmente es en noviembre de cada año. Entonces veis que cada semana tienes una categoría, un grupo, por ejemplo, corporaciones, disoluciones, relaciones, y en cada grupo hay un topic, digamos. Por ejemplo, Neo, entonces hay que interpretar qué es Neo, hay que buscarse datos para poder, por ejemplo, hacer un gráfico para corporaciones con esa temática, Neo. O, por ejemplo, Makeover, significa busco un gráfico de corporaciones y hago una nueva versión mejorada, por ejemplo. O, por ejemplo, tenéis días concretos con datos concretos como OECD, o tenéis días concretos como, por ejemplo, Writers Graphics, o sea que un estilo concreto que hay que intentar seguir. Esas cosas son muy útiles. Compartimos normalmente nuestros gráficos, incluso en el caso de formación, pues se comparten incluso los scripts para llegar a hacer ese tipo de visualizaciones. Y lo mismo pasa en la Map Challenge. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué? Porque conseguís inspiración, conseguís experimentación y conexión. Y con estos palabras ya me despido, o sea que termino mi presentación. Muchas gracias por escucharme aquí. Muchísimas gracias, Dominic. Bueno, creo que nos ha Wow, encantado a todos. Sí, súper estupendo. interesante. Estábamos Muchas todos gracias. enganchados. Bueno, pues nada, vamos a pasar a la parte de preguntas. Por aquí te dicen que eres un crack. Muchos fans, muchos fans. Tenemos una pregunta que es de Claudia, que dice, muchas gracias por la presentación, Dominic, súper interesante. ¿Cuánta importancia le das a la tipografía fuente del texto en tus figuras? ¿Podrías compartirnos tus preferencias si es que las tienes? Mm, Sí, es que claro, es que hay que decir, imaginaos que en alguna asignatura que di en masa de Big Data, donde daba clases de visualización de datos, es que claro, era una asignatura completa y solamente esta parte, que es mucho más amplia, eran 2, 3 horas. O sea que ya os imagináis cuánto contenido realmente todavía falta o profundizaría. Tipografía justamente es una parte que he dejado fuera, pero en general, en gráficos, que la recomendación en general es que el tipo de familia debe ser sans serif. O sea que no Times New Roman, sino, por ejemplo, todos los que son sans serif. Muy bien. Ahora os veo curioso otra cosa. Y para números, en general, la combinación monospace significa que para números son especiales. ¿Por qué? Porque normalmente, sobre todo cuando tenemos dos filas de números encima de otro, para que los números no empiezan a cambiar de ancho, porque números normalmente cambian de ancho, o bien, en general, las letras cambian de ancho, eso hace que números, cuando tenemos varios números, no se alinean en la coma. Significa ahí, normalmente se recomienda el uso de monospace, familia, que son familias que tienen un ancho y a la altura fija para todos los tipos de números o de letras. Sí, evidentemente el tema de la tipografía es un mundo. mm, Sí, es un eso mundo. es otro mundo que también, es que ni siquiera también ni hice teoría de color, o sea que no ni Claro, explicaron lo que es color, o sea que eso es otro. claro. Pues tenemos otra pregunta de Mariana Castaño que dice, Dominic, bravo por tu trabajo y gracias por compartir tantos insights. ¿Recomiendas Flourish? ¿Qué herramienta recomendarías para principiantes? Es mi caso. Y para gráficos que van principalmente a redes sociales. Pues ahí
yo con Flourish no he trabajado mucho, sinceramente. Como yo soy más de programación, no lo suelo hacer. Mm, es que Flourish o también DataWrap, pues, a mí me gusta DataWrap bastante, pero en general yo creo que cualquiera de las dos herramientas está bien. O sea que también depende, la ventaja hay que decir claramente es que si uno quiere después también tener un gráfico interactivo o ya, evidentemente, esas herramientas, esas plataformas son más fáciles y la interacción es más fácil. Pero bueno, yo creo que ambas herramientas son bastante intuitivas, o sea que yo nunca he tenido problemas en usarlos. Muy bien, estupendo. Bueno, la gente se está animando. Tenemos otra de Isabel que dice, hola, ha sido súper interesante, muchísimas gracias, fantástico trabajo. A mí me gustaría preguntarte si podrías recomendar algo de bibliografía, porque en la mayoría de slides has incluido los links y quería saber si los vais a compartir. Gracias. Bueno, lo que es la presentación va a ser subida a YouTube, estará en el canal de YouTube. No sé si bibliografía, Dominic, De bibliografía hay algo. mucho, hay que decir, hay muchísima. Si alguien quiere algo muy específico, que me contacte y le paso cualquier cosa. Yo estoy trabajando en un libro que, a ver si es la luz, es a lo mejor el año que viene más bien, pero que va a ser en castellano, porque la mayor parte de bibliografía está en inglés, hay que decirlo. Vale, estupendo. ¿Alguna preguntilla más desde el público? ¿Vosotros tenéis alguna, chicos? Jesús. No, Algo. no, la verdad que, bueno, sí, tengo muchas dudas, pero ya se las pondremos luego en un correo a Dominic. Es muy amplio el tema. Muchas gracias. Sí, yo tenía una pregunta, si no. Porque, a ver, este Adelante. melón. Es que ¿Qué es muy melón? grande. No ¿Qué nos melón hemos quieres, metido qué en melón quieres datos de abrir? mapas, Ah, mapa. pero Ah, un tema que a mí me pone muy nerviosa es ver que siempre el norte está puesto. Sí, ya. Y hay muchos mapas que se sobreentiende que el norte está al norte, ¿no? Claro. A ver, la discusión sobre mapas es que realmente podemos hacer otro seminario, yo creo que en otro momento, solamente de cartografía. Em, sobre escala del norte, yo casi nunca uso, o sea, que cualquier persona que ha visto mis mapas, normalmente es que evito el norte, casi nunca lo pongo y, y, y la escala, pues sí la uso a veces en función del contexto. Entonces, en el caso del norte, en principio yo sigo la recomendación o la convención más bien que el mapa siempre está orientado al norte. Eso primero. Segundo, si hay un mapa a mayores, o sea que tú tienes un mapa, pero tienes un mapa de orientación, no hace falta un norte. Eso también. O sea que hay muchos casos donde no hace falta. Después, por ejemplo, también en el caso de mapa mundi, sobre todo particularmente donde más también se sigue viendo en el norte, pues no sé por qué. El problema primero es que se equivoca la gente porque se proyecta en el mapa y entonces el mapa, el norte ya no es constante, el mapa se curva, o sea que el norte es variable sobre todo el mapa. Solamente es recto en el meridiano y ya está, no hay más. Y eso pasa también en la escala. La escala, por ejemplo, el mapa mundi proyectado no tiene ningún sentido porque en la escala depende qué latitud me mueve. Entonces, hay que preguntarse siempre también aquí la funcionalidad. ¿Qué función tiene la escala del norte para la persona? Por ejemplo, si yo estoy representando una flujos, distancias, evidentemente puede ser útil. Pero, por ejemplo, yo no me he visto nunca usando la escala. ¿Se nos fue Te Dominic? hemos perdido. ya Ya está está aquí de vuelta. Dominic de nuevo. Por un momento estaba temiendo que tenemos otro apagón porque se fue internet de cable y me conectó a Eurodam y no sé por qué, porque digo, por favor. Bueno, estamos de vuelta. Estabas con el norte. Sí, 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 sí. Pues eso. Perdiste el norte. No lo Sí, sí, pierdas. sí. Se perdió el norte sobre todo aquí en la red. Bueno, total, lo que iba a decir. Por ejemplo, en el mapa mundi, el norte, en la escala, por ejemplo, como son variables sobre el mapa,
en función de la posición, pero evidentemente si hacemos una posición que no sea la peor, pues es que es variable. Entonces no haría eso. Em, Perfecto. bueno, pues eso, no sé. Sí, eso creo que ha quedado claro. Tenemos una última pregunta que te pregunta Christine, si, ¿qué opinas sobre GraphPad Prism? No me suena No nada. conoces. No lo sé. Bueno, es que ahora hay tantos. Sí, pero un comentario así también en general. Aunque no para. em, si yo hago un gráfico, por ejemplo, incluso con R, hay, digamos, podemos decir, los puristas que hacen el gráfico hasta el último coma realmente programando para que esté hasta donde ellos quieren que esté. Evidentemente, eso depende mucho de lo que uno necesite. ¿Por qué? Porque yo, si yo hago un gráfico solamente una vez, no da igual. Entonces yo intento llegar hasta el 95%, 99%, lo exporto a vectorial y después sigo en cualquier edición vectorial que pueda haber. Y eso a veces incluso es más rápido y más inteligente. Ahora bien, si yo tengo que repetir el gráfico varias veces, evidentemente merece la pena intentar conseguir que el gráfico esté 100% programado para poder actualizar los datos o recrear el gráfico más rápidamente. Es algo que también se Mm. aplica en cartografía. Muy bien. Estupendo. Y solo un último apunte por el tema que has estado hablando de los boxplots, Sí, porque nosotros en teledetección que usamos tanto reflectancias y por clases y sí, tal se ve mucho el tema de los boxplots, ¿no? Entonces, ¿qué sí. tipo de gráfico es de distribución que nos has dicho? También está uno que se llama half-fi, creo, en Sí, claro, R. claro. Sí, pero eso, claro, realmente es una, eso significa que es una curva de densidad, no sé qué. Curvas de densidad siempre son mejores que un boxplot. Y al fin y al cabo, tú lo que tienes que ver es que el boxplot tiene sentido, pues puede ser correcto siempre y cuando tú sabes qué distribución tengas debajo. El problema es que muchas veces ni siquiera tú miras por la distribución y después haces directamente un boxplot antes de ver qué distribución tengo. Si Ujú. tengo un normal, si está bien, si merece la pena, puedo permitirme por el número de observaciones, por el tipo de dato, esto pues entonces sí, adelante, ¿no? En este caso, pues eso es la misma regla. O sea que si yo veo que mis datos son pocos datos y posiblemente tengo desviaciones y bueno, el Boxplot no es muy recomendable, o por ejemplo, imagínate si tengo 3, 4, si que yo he visto Boxplots para 5 puntos de datos. Es que eso es, ¿qué hacen 5 puntos en un boxplot? Es que añades uno y ya tienes un boxplot completamente diferente. Es que no tiene sentido. Por tanto, hay que tener un cierto volumen de observaciones y después siempre asegurarte qué tipo de observación tienes y qué pasa si yo, por ejemplo, añado un jitter, o sea que los puntos reales, observaciones reales, o por ejemplo, a mí me gusta mucho el BISPAM, o sea que la distribución de puntos aleatorias, pero no sobrelapsando, da bastante juego también. Vale, estupendo. Pues muchísimas gracias, Dominic. No te queremos robar más tiempo. Te agradecemos mucho Vale. la contribución y que hayas respondido a todas nuestras dudillas. Muchas Y, gracias. y listo, muchísimas Gracias a gracias. La vosotros y grabación Un a placer. todos estará que estáis disponible. aquí. Pues nada, Exacto. cualquier Y ya cosa, podéis compartir. Sí, la vale, grabación estará disponible la semana que viene. Exacto. Vale. vale, vale, perfecto. Pues Muy muchas bien. gracias. Muchas Pues gracias. muchísimas gracias, Adiós. Dominic. Chao. Hasta Gracias. Que tengáis luego. buen día. Gracias. Chao, chao.